Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y ya está con nosotros, pues yo creo que uno de los periodistas más valientes de España, que se enfrenta con todos estos autoritarios, que recibe agresiones, recibe insultos. Pero bueno, claro, cuando te insulta la chusma, cuando te insulta los mantecos, pues lógicamente el señor Vito Quiles se pone medallas. Buenas noches, señor Quiles, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, y estoy aquí encantado de estar en este programa, en un programa en el que no me llaman pseudo periodista, así que me alegro mucho porque precisamente es para gente de bien y de gente de bien, así que muy contento. No, es que a usted le llama pseudo periodista, pseudo político, pseudo seres humanos. Entonces, claro, no son capaces de nombrarle periodista entero. Bueno, incluso algunos que van de periodistas y ni lo son, o son bibliotecarios, como el señor Antonio Maestre, o como Ignacio Escolar, o como Ángel Barceló. Ninguno tiene nada que ver con el periodismo, pero bueno, le da lecciones a los demás. Le voy a hacer una pregunta. Usted, cuando llega el manteco de Maestre y le rompe el micrófono, agrede al cámara, ¿no le dio ganas de hacer algo más? La verdad que reaccionó usted con un temple excepcional. Pero de hacer algo más porque, lógicamente, fue una agresión en toda regla y ahí existe el derecho a defensa, claro. Bueno, a mí me dan ganas de muchas cosas en esos momentos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la racionalidad es lo que nos distingue a los seres humanos de los, como dice usted, macacos, ¿no? Y estos pseudohumanos. No, he dicho de los mantecos. Manteco, perdón. No de los macacos. El subconsciente. También a los seres humanos. Una mala pasada. Los diferencia el sentido común de los macacos. Ahora es casi peor maltratar a un macaco que a un ser humano, ¿eh? Yo creo que macaco es la definición que más se ajusta a su forma de actuar, o al menos como actuó ese día. Pero bueno, al final yo creo que es los macacos son muy dulces. Bueno, depende de dónde, ¿no? Y en qué sitio. Sería mejor como un mono de Gibraltar, que es de estos que son muy violentos. Sí, es verdad. Como un mono, incluso hasta los monos de Gibraltar yo creo que tienen más decencia y más educación. Pero bueno, yo creo que si hubiera reaccionado de forma violenta como hizo él, al final lo que haría es darles los argumentos que buscan, ¿no? A la izquierda, que quiere echarme del Congreso, que quiere silenciarme, que quiere vetarme de todos los sitios, que quiere impulsar o caracterizarme como una persona violenta, agitador, etc. Y no lo soy, ¿no? Y lo son ellos. Pero bueno, yo creo que al final ha sido una semana divertida, porque después de ese suceso yo veía como los medios de comunicación en España enseguida llamaban al agresor y no al agredido, claro, y lo veían todas las televisiones y yo silenciado, y decía, pero bueno, al final... Aquí le llamamos, Menos mal. Y entonces, claro, cuando le preguntaban por este suceso, le decían, te hemos visto un tanto iracundo en los últimos días, y este señor decía, no, me tuve que defender, y yo me pregunto, ¿de qué se defendió? ¿No? De una pregunta. Bueno, ni la hice. Eso luego la introduje y punto, ¿no? Pero me parece muy vergonzoso, la verdad, lo que está pasando. Bueno, y muy vergonzoso también cuando usted va al Congreso y sale ese personaje, ese señor que, bueno, tiene alergia a los libros, a leer, a estudiar, que lleva toda la vida a la política, como el señor Pachi López, y se refiere a usted como si fuera... Bueno, yo qué sé, el brazo derecho de Adolf Hitler. O sea, es increíble. Y todo porque es usted el único periodista que hace las preguntas que hay que hacer. Porque con todo el respeto, es verdad que hay compañeros que también hacen preguntas muy importantes, pero muchas veces esta gente incluso les dan hasta las preguntas en un papel que tienen que hacer desde presidencia del gobierno. No, efectivamente, además lo llevan todo por escrito, dicen o se atreven a decir qué es lo interesante y qué no cuando yo hago una pregunta, y yo creo que, por ejemplo, la mañana en la que el señor Aldama una entrevista, ¿no? Y dice que efectivamente hay varios ministros y él tiene datos y tiene una anuncia que le consta sobre cuentas en paraísos fiscales en Dominicana de varios miembros del gobierno, el Partido Socialista, pues yo intuyo que el tema que es importante en ese momento de la mañana es ese, ¿no? Y parece ser que para los supuestos compañeros hay que preguntar por el concierto de Taylor Swift, hay que preguntar por otras historias del Partido Socialista, hay que preguntar por congresos federales y por tonterías o por el Partido Popular, que yo sinceramente creo que no están en boca de la ciudadanía, ¿no? Al final, el más simpático de todos es Ábalos. Por lo menos le responde. Bueno, Rufián el otro día me respondió. Ah. Estuvo ahí gracioso, me preguntó por la buena nueva, si me la sabía.
Y no sé si lo vio usted, pero bueno, intentó ser amable y tal. Intento no escuchar a ese personaje. Pero bueno, es verdad que es que al final es paradójico porque fue el primero que me vetó en el Congreso y dijo que no participaba de brujas mediáticas de la extrema derecha y ahora es el único que me contesta. Es el que más participa. Pero los demás no me quieren ver ni en pintura. Aunque bueno, en enero no hay plenos porque como estos tienen la vacación mejor que un profesor de infantil, pero cuando vuelva en febrero pues supongo que tendré que... Pues si no le quieren ver en pintura es que algo está haciendo bien, amigo, porque ¿cuál es la misión de un periodista? Hacer de contrapoder del poder político, hacer preguntas incómodas. Claro. Y el único que las hace es don Vito Quiles. Por lo tanto, no es que sea un pseudo periodista, es el único periodista que está haciendo bien su trabajo cuando hace esas preguntas. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice que Aldama denuncia que no puede acceder a algunos mensajes de su móvil intercambiados con miembros del gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, don Luis María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Don Luis María, hoy ha saltado la voz de alarma. Hemos visto cómo en el juzgado, me parece número 7, el señor Cubo, mano derecha de Bolaños, que está imputado, se ha perdido o ha desaparecido un pendrive con 5 gigas. Hoy Aldama habla de que han desaparecido mensajes de su teléfono en los cuales mantenía conversaciones con altos cargos del gobierno, con el gobierno directamente. Habla de que los códigos de seguridad están cambiados y por lo tanto no se pueda tener acceso a los mensajes. Hemos visto también recientemente cómo a Tito Berni se robaba desde los juzgados de una caja fuerte, se robaba un móvil. Usted como abogado, además abogado que lleva la acusación popular en varias causas contra este gobierno infame, esto sería para que hiciéramos una macro manifestación porque es la mafia directamente la que está actuando, la que intenta que los mafiosos no vayan a la cárcel, ¿no? Bueno, el Partido Socialista Obrero Español ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional para que el señor Víctor de Aldama vuelva a prisión en una utilización partidista de la acción popular con fines o intereses particulares del Partido Socialista, del que, por cierto, fue acusado por parte de 2 personas que están en la trama Coldo y también en la hidrocarburos, Carmen Pano y Leonor, respecto de haber llevado bolsas, ya no sabemos ni de Zara, de basura o de excrementos, a la sede del partido. Entonces, ahora que venga Aldama y que esté denunciando a Aldama, pues que los dispositivos móviles, los cuales tiene esa información, hayan sido, vamos a decir, presuntamente alterados o no pueda acceder a la información, es gravísimo, ¿no? Pero bueno, en una cloaca como es España, un sumidero de mierda, pues todo esto empieza a ser normal. Que a los abogados que llevan un procedimiento judicial le roben 4 moros el ordenador, pues la gente piensa que es normal. Que te llamen y que tengas serias advertencias de lo que estás haciendo y que cambies tu rumbo porque si no, vete tú a saber lo que te pasa, la gente piensa que es normal. Que te espere un coche a la salida de cierto programa de televisión y todo el mundo nos quedemos con la boca abiertas, y mucha gente de la que está aquí sabe de lo que estoy hablando. Empezamos a ser un estado en el cual empieza a dar, no sé si miedo o desconfianza en lo que está pasando. Claro, lo de Aldama, Jesús, es muy grave porque al parecer él ha venido manifestando de que en ese dispositivo o en ese teléfono que tenía la UCO, entiendo, o que, bueno, o ha tenido la UCO, es incapaz de recuperar, vamos a decirlo así, ciertos archivos. Bueno, vamos a ver si esto se puede solventar y se pueden aportar, porque serían de vital importancia para la incriminación de las autoridades del gobierno. Por cierto, Gabriel Araujo, que bueno, es amigo nuestro, ya ha acreditado en los últimos días cómo es posible el que de una manera técnica se pueda acreditar de que en un teléfono se puede demostrar de que han sido borrados ciertos datos. Y esto es importante, y más ahora con lo que está denunciando Aldama. Le voy a hacer una pregunta. Ayer cazaron al jefe de los servicios secretos
marroquíes con los altos jefes de la policía española. Todo indica que seguramente, presuntamente, estuvieran hablando del tema Pegasus. Usted, que forma parte también de la acusación popular en el tema Pegasus, ¿cree usted que se inició esa reunión, se ha hecho esa reunión con el fin de intentar tapar el caso, ya que Marruecos sería muy perjudicado a demostrarse que ha espiado al gobierno español? Además, ese señor, el jefe de los servicios secretos marroquíes, fue el responsable de espiar al señor Sánchez. ¿Cree usted que pretenden los marlascones y Marruecos tapar el caso Pegasus y que quede todo bien enterrado para que no se sepa la verdad del chantaje? Yo me hubiera preocupado más si en esa foto hubiera estado el jefe de los servicios de inteligencia de Francia. Me hubiera preocupado más. Que el de Marruecos chantajeando a España es algo previsible, ¿no? Porque si te han robado el teléfono, te han robado los datos de tu teléfono, pues lo lógico es que te vengan y que te chantajeen con los datos. No sé el potencial que tendrá Marruecos y no sé si van a llevar a cabo todo lo que quieren hacer y si el gobierno de España se va a vender a eso. No lo sé. O sea, yo ahí sería cauto. Si fuese, en cambio, el jefe de los servicios secretos de Francia, tendría claro de que vendrían a por Sánchez. Ahora, yo estoy convencido de que Sánchez no va a caer por Pegasus, como no va a caer por Begoña, como no va a caer por el hermano. Lo tengo muy claro. Pues don Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Abrazos a todos, muchas gracias. Señor Jara, estamos hablando de que se están robando pruebas fundamentales en los juzgados que afectan a la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Y no una ni dos. Ya veníamos viéndolo, porque hemos cogido 3 casos. El asesor de Bolaños, que se han borrado un pendrive, el teléfono de Aldama, que han borrado mensajes, y el Tito Berni, que no encaja fuerte, roban el teléfono directamente. Pero si hiciéramos un listado, en los juzgados españoles pasan cosas que, bueno, pues don Vito Corleone, en la época de don Vito Corleone no pasaba. Hace escasas fechas hemos también sabido cómo el entorno de Alberto González Labrador le han entrado en 2 domicilios, en 2 domicilios de sus letrados y de un arquitecto que ha hecho algunos trabajos para él. Son trabajos de encargo, los 3 tiros al Audi de Víctor Aldama. Son cosas que se programan desde las cloacas, presuntamente del Estado español, no sé si alguien del CNI o mercenarios, que lo que intentan es, por un lado, intimidar a quien sea, a quien corresponda, y por otro lado, intentan conseguir información privilegiada que le dé ventaja bien en la vía judicial, bien en la vía mediática, bien en el día a día, ¿no? O incluso para extorsionar sotto voce en privado al afectado, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? En fin, y esto no es nuevo, ¿no? O sea, en España estas cosas han pasado, pero es verdad que como estamos en una espiral de corrupción y con una proyección mediática inusitada, a pesar de los silencios pagados con el dedo de los españoles y a pesar de que hay muchísima gente que está en la nómina, no don Vito Quiles, no usted, no don Fran, no yo. Hay mucha gente que sigue trabajando para el bien, para el interés general, para nuestra libertad, para nuestra democracia, afortunadamente, pero hay mucha otra gente que está en la nómina. A pesar de eso, si no es haciendo trampas, no se saldrán con la suya. Si no es robando el pendrive, no. ¿Cómo se puede explicar que aparezca el ordenador del abogado de la pareja de Ayuso en un ferry camino de Marruecos? Oiga, es que esto, vamos, ni Vázquez Moltambán en una mala noche. O sea, es de novela cutre, salchichera, o sea, una cosa espectacular. Pero, o sea, bueno, ¿qué pasa? Pues que, lógicamente, es que cada vez que te meneas, huele todo a moro. O sea, ¿qué tiene aquello? Ya no nos gusta Andalucía, o la costa gallega, o la playa de las catedrales, o Salou. O sea, entonces, es que todo apunta para allá.
Pero además es gracioso, ¿no? Dice, en manos de unos delincuentes comunes, ¿no? Y las horas que han estado encendidos esos ordenadores... 11 días. Antes que tuviesen esos señores, por llamarlos de alguna manera, el ordenador. O sea, unos delincuentes comunes se van a ir a la casa de los abogados del novio de Ayuso, a asaltarla y a robar Un ordenador. Un ordenador. Robarían todo, No, vamos. claro, todo lo que tenga valor, ¿no? Se hubieran llevado el del marido, el iPad, todo lo que La pillara. tele, todo. las joyas, ¿no? Claro. Todo lo que tenga un valor que después me sirva. Y después, en fin, no sé, es todo, digamos, un poquito esperpéntico, muy unamuniano, absolutamente a la altura de una narcodictadura bolivariana, que es lo que estamos importando de Venezuela y de Cuba. Fíjate, antes cuando usted, don Jesús Ángel, comentaba el tema del teléfono de Aldama, yo estaba recordando lo que comenté precisamente la semana pasada aquí, ¿no? Es decir, la preocupación y ocupación que tenía el señor Pedraz por el famoso sobre de Aldama, que presuntamente imputaba a una serie de delitos al número 1, sobre que según Aldama estaba en el Supremo y que ya algún medio se hizo con información del mismo y lo difundió. Y yo terminaba preguntándome en una de mis intervenciones ¿qué es lo que buscaba Pedraz en ese sobre? ¿Buscaba dar un cambiazo? ¿Buscaba cambiar presuntamente la papeleta que había dentro por otra? Es decir, cambio la del PP por la del PSOE, en sentido figurado, obviamente, y metafórico. Entonces, claro, yo no sabría cómo calificarlo, este tipo de cuestiones que están pasando, porque claro, que te cambien las claves de un teléfono que tú compras encriptado, que valen un pastizal, que llevan unos sistemas informáticos brutales, que solamente conoce el que te lo vende y te hayan cambiado para En borrarte, remoto, sin tu consentimiento. sin tu consentimiento, para vaciarte de mensajes. Bueno, esto es tremendo. Esto lo que nos viene a decir es toda la porquería, como decía Pardo, toda la mierda que hay detrás de esto, ¿no? Es decir, aquí Villarejo se queda corto. Villarejo es un aprendiz. De brujo. Bueno, yo no sé si hay brujos o hay mangantes. O hay mangantes, ¿no? Yo echo en falta al Estado. Es decir, aquí alguien debería de coger el toro por los cuernos de una vez y coger a estos tíos y hacer lo que hicieron con Sarkozy, con Rodrigo Rato, o lo que han hecho con otros presidentes en activos o ministros en activo, o ir por lo bajo y hacerle lo mismo que le hicieron a Antonio Costa en Portugal y que se fue, y que hoy, como todo corrupto que dimite de una presidencia, un gobierno, de un ministerio, pues se va a Bruselas, ¿no? Es muy grave el tema de la trama de los hidrocarburos en Portugal, ¿eh? Es muy grave. Señor Quiles, es increíble lo que vemos, ¿no? O sea, vemos que a los políticos no le preguntan, por ejemplo, por qué desaparecen pruebas de los juzgados de los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué los compañeros se callan ante estas acusaciones tan graves que está pasando en el país? Bueno, yo creo precisamente que la respuesta, que callan, ¿no? Y que evidentemente nos hacen esas preguntas porque la respuesta es por ellos, ¿no? Ellos lo saben perfectamente porque desaparecen pruebas, porque siempre que se les incrimina al final acaban saliendo por la tangente, ¿no? Y porque sobre todo pues hay tantos silencios a nivel mediático y cómo están con tantos casos de corrupción, ¿no? Como hay en la actualidad y de forma tan cercada y tan obscena, ¿no? Sobreviviendo, que se encuentra en nuestro gobierno. Al final yo creo que se están librando de alguna forma, ¿no? Y ¿Cree usted que a Sánchez lo está manteniendo en el poder una conspiración mediática, lógicamente mandada por él? Pues, hombre, no sé si hay una conspiración mediática, pero está claro que todos los medios de comunicación ahora mismo no se dedican a hacer su trabajo, que es fiscalizar al poder, yo siempre lo digo, y los periodistas realmente pues preguntan por otros asuntos, no investigan. Hombre, hay honrosas excepciones, ¿no? Pero
Yo al final creo que también es verdad que el Estado de Derecho está tambaleando si no ha muerto ya y si no ha caído ya, porque yo me pregunto además si estamos viviendo de verdad con plena normalidad democrática o en un país civilizado o todo lo contrario, ¿no? O estamos viviendo en un país bananero, en una narcodictadura, hombre, porque yo al final evidentemente me hago preguntas y también pienso que en qué tipo de país civilizado y en qué Estado de Derecho es posible que un juez le pida el contenido de su teléfono móvil a un fiscal general del Estado imputado por revelación de secretos y le diga que ha borrado los mensajes atendiendo a un protocolo. Y luego cuando preguntan por el protocolo al ex anterior fiscal, dice que no existe, que no lo conoce. A la fiscal jefe de Madrid tampoco tiene ni idea sobre ese protocolo y sobre su existencia. A expertos en fiscalía dicen que es mentira, que se inventa el protocolo. Entonces el juez dice, bueno, pues voy a preguntar a Telefónica y que sean ellos los que me den el contenido. Y resulta que lo que hace el gobierno es cambiar el presidente de Telefónica, poner a un socialista y ya no hay mensajes. Y luego cuando se investiga, por ejemplo, también efectivamente las causas sobre Pedro Sánchez o sobre Isabel Díaz Ayuso, Sobre Isabel Díaz Ayuso no bueno, hay causa. sobre el novio, perdón. Se investiga el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que comentábamos, ¿no? De repente entran a su casa, se llevan el ordenador camina a Marruecos, las pruebas desaparecen, Aldama tampoco tiene móvil, no sé, o sea, me parece muy curioso, ¿no? Y yo creo que a lo que estamos aconteciendo no es propio de un Estado democrático, un Estado de Derecho o un país civilizado. Yo creo que no sé, en dictaduras norcoreanas se han visto cosas más normales que aquí en España, ¿no? Pues efectivamente, amigos, seguro que en países como Corea del Norte pues guardan más las formas que Pedro Sánchez, porque esto ya no es una democracia. Claro. O sea, esto es la ley del más fuerte, hago lo que quiero, cuando quiero, aplico la ley que quiero y punto. Para ustedes lo estrecho y para mí lo ancho. Esa es la realidad, pero atención a lo que dice esta noticia. Dice, Aldama desvela que ha entregado al Tribunal Supremo 7 documentos que ocultó su mano derecha y que comprometen al Partido Socialista Obrero Español. Señor Trejo, 7 documentos que ha entregado ya al fiscal, porque claro, el PSOE quiere meterle de nuevo a la cárcel, pero que comprometen directamente ya al Partido Socialista. Cada vez que ha sacado documentación es que afecta a medio gobierno. Bueno, totalmente, ¿no? Y de hecho con la petición que hacía el propio Partido Socialista a la Audiencia Nacional para que Aldama regresara a la cárcel, lo que estaban dándole carta de veracidad era al contenido del sobre que se conoció la semana pasada, ¿no? Y a ese sobre se suman 7 documentos. 7 documentos que seguro que alguno de ellos presuntamente hablará de aportaciones dinerarias o de dádivas al propio Partido Socialista, como la señora esta que declaró a Objective y que también está imputada y que quería, de hecho, quería declarar ante el juez antes de que, bueno, pues la amenazaran o tal, y que el propio Garzón se había ofrecido, ojo, el propio Garzón se había ofrecido a llevarle el tema jurídico a la señora Pano, ¿no? Que luego parece ser que tiene un contubernio ahí muy extraño con el propio Aldama, ¿no? Pero 7 documentos que incriminan en financiación ilegal, y esa palabra que le encanta tanto al Partido Socialista Obrero y Español, que ni es obrero ni es español, como es dopaje, ¿eh? Es decir, tener un partido socialista dopado económicamente es capcioso, es grave. Es para que Pachi Nadie, o sea, Francisco López, que se avergüenza de su propio nombre cuando Francisco es un nombre bien bonito. Es un nombre bien bonito, yo me enorgullezco de tenerlo. Yo soy Francisco III en mi casa y hay un cuarto, y si Dios quiere habrá un quinto. No, este no debería, vamos, ni aparecer por la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Y la señora Peña, de hecho, ayer convocó una rueda de prensa y se le complicó tanto el asunto que se marchó cual gato con rabo entre las patas de la rueda de prensa, porque empezaron a hacerle algunas preguntitas de las que, bueno, pues hace aquí don Vito y que no les gusta. Y ahora las hace caiga quien caiga, pero a ellos no les llaman acosadores fascistas, ¿no? Qué curioso. No sé si lo habéis visto. Que sí, el otro día en una reputada emisora que hay un faro que ilumina el cielo, unas veces para un lado y otras veces para otro, hacían un paralelismo entre usted y caiga quien caiga, y hablaban de que los de caiga quien caiga eran educados y usted era un irreverente, ¿no? Yo digo, bueno,
probablemente caiga quien caiga, tenga todo pactado, hará las preguntas que le digan y al señor que ustedes llaman irreverente hace las preguntas que se deben de hacer como periodista. Fíjese que yo nunca he faltado al respeto a ningún político. Sí, hombre, yo sí soy consciente de que evidentemente hay otras personas que realizan activismo o que no trabajan en las instituciones o manifestantes, o a lo mejor, ¿no? Y gente pues, que aparece por ahí, que sí es verdad que le ha dicho a alguno que te bote chapote y estas cosas, ¿no? Pero yo, personalmente, yo no falta al respeto, yo intento ser educado y mantener las formas. Y a mí lo que me sorprende muchísimo, y esto sí lo quiero decir, es que, claro, te tachan de ultra, de agitador y de fascista simplemente por dirigirte con educación a ello. Yo no sé qué pasaría si fuera un fascista y un agitador de verdad. Probablemente más de uno no tendría dientes. Pero bueno, es que hay que decirlo, ¿no? Porque están todo el día con el tema de fascista. Digo, joder, si yo fuera fascista. Y luego te encuentras a otros que sí son ultras de verdad o que le preguntan constantemente a Ayuso por las muertes de la residencia. Están constantemente haciendo leña y haciendo política con la sangre de la gente, con las muertes y tal. Y estos son súper educados y súper tal. O cuando acosaban a Esperanza Aguirre en plena calle o a Cifuentes estando embarazada. Pero claro, yo que digo, perdón, una pregunta, perdone. O al Soy follonero. súper ultra. El señor Éboles, Claro, por ejemplo. claro. Este faro que yo hablaba antes, el otro día le di un masaje a Jordi Évole, que vamos, se fue relajado para 10 años. Para 10 años. Vamos a continuar, amigos, con la siguiente noticia. Atención, el WhatsApp que demuestra que Aldama renegoció una deuda en cómodos plazos con el número 2 de Montero. Esta pregunta se la tengo que hacer al señor Jara. Señor Jara, ¿a usted cuando tiene deudas con Hacienda llama al número 2 de Montero y renegocia la deuda en cómodos plazos? ¿O directamente le viene un carcelero y le dice o paga, y si no le embargamos todas las cuentas y la casa? Yo llamo a Carlos a su móvil no oficial y quedo en algún bar del centro de Madrid. Le endiño unos cuantos de miles de euros y al día siguiente tengo la deuda a mi medida. O sea, esto estamos hablando, es como si miráramos a la realidad, ¿no?, por una lámpara de hendidura, que es una herramienta que utilizan los médicos oftalmólogos para poder ver bien todo el polo anterior del ojo, ¿no? Es decir, pero es un haz de luz muy potente y muy estrechito. O sea, estamos estudiando un caso donde sabemos las cantidades, el sitio, quién entregó el sobre. ¿Qué no sabremos del resto del empresariado español? Pues claro, todo el que tenga acceso a ver, es como el chiste del que lo condenan a 3 años de prisión, llama a su mujer, le dice el juez, cariño, que 3 años de cárcel o 140.000 euros. Dice, no seas tonto, coge el dinero. Claro, es decir, o sea, ¿qué prefieres? Un clásico ¿Soltar ahora 15, 20, 30.000 euros o arruinarte para toda la vida? Dice, hombre, pues casi suelto 30.000. Entonces, todo el que tenga un problema con Hacienda, ¿a dónde ha llamado todos estos años? A Carlos. A Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos lleva toda su vida como funcionario pegado a la falda del OEB de Marichusma Montero. Es cierto. Toda la vida. ¿Por qué? Porque son uña y carne, de extrema confianza. Claro. Y entonces, lo que sabe uno, lo sabe el otro. Y esto no es un juicio, ¿verdad que no? Esto es un debate público donde en libertad, cosa que le da mucha alergia a los que no creen en la misma, cuando le llaman a don Vito Quiles que si es un fascista, que si es un tal, en realidad los fascistas son ellos, Claro. que no permiten que haya libertad de expresión, libertad de pensamiento y nadie que les pueda incomodar en su mausoleo. Sobre este tema, a mí me parece ya muy indignante, de verdad, que nadie asuma responsabilidades. Es que es increíble, es que en ningún país de Europa ni del mundo tenemos un gobierno que acumula, evidentemente, tantas fechorías como estamos viendo, o asesores o responsables más o menos directos, y no asumen responsabilidades. Es decir, la señora María Jesús Montero, en el Senado, dijo que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Pongo la mano en el fuego. Nunca habla con Aldama, nunca ha cobrado ninguna mordida. Y lo dijo constantemente, 1, 2, 3 veces. Me decía a mí en las ruedas de prensa, constantemente, con los compañeros. Y ahora, al parecer, no es que haya cobrado una mordida presuntamente, y además Aldama ya está demostrando, como con WhatsApp, como con pruebas, evidentemente, hubieron varias personas cercanas al Partido Socialista que cobraron comisiones. Es que aparte, dijo la señora Montero
que este señor nunca había renegociado ninguna deuda, que nunca tenía nada que ver con favores a empresarios y tal, y se está demostrando paso a paso todo lo que la otra había negado. Es decir, ¿y cuándo va a dimitir? ¿O cuándo va a asumir alguna responsabilidad? ¿Cuándo va a pedir perdón? ¿O cuándo va a comparecer? Es que me parece una vergüenza. Le doy una coda más. Dice la vicepresidenta del Gobierno de España que lo normal es esto. Y sofotón. Que esto... No, o sea, es decir, que el gobierno, que ella o su jefe de gabinete hable con las empresas para ver qué problemas tienen, cómo tal. Esto lo ha dicho ella en sede parlamentaria. O sea, ha legalizado, se ha autoincriminado, como decía usted antes. Claro. O sea, oiga, ¿esto es práctica habitual, Marichusma? ¿Chiqui? ¿Chiqui? ¿Esto lo haces mucho? Porque si lo haces mucho... Es un delito. Esto es un delito. Pues amigos, vamos a continuar y quiero sacar pues un tuit de nuestro querido Guillermo Rocafort, que está haciendo una investigación espectacular. Mire lo que dice ahí directamente. Dice: prueba definitiva de la implicación directa de Pedro Sánchez en las tramas corruptas de PSOE gestionadas por Aldama. Vean el documento, que ahora se lo voy a leer. Dice: para el rescate de Air Europa por 435 millones de euros, Aldama se reunió en varias entrevistas con Nadia Calviño, ministra de Economía, con la vicepresidenta de la SEPI, y por medio de Koldo influyó en Sánchez Castejón, que incluso le llamó para desbloquear el rescate. Ha servido la llamada, decía. Aldama sabía, y así lo comunicó, que el rescate se produciría un mes antes de su aprobación por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. En las conversaciones entre Koldo y Aldama, el presidente Sánchez es nombrado siempre como el número 1, tal y como aparece en el informe de la UCO. Aldama recomendó también a Koldo que Ábalos también viera, junto con Pedro Sánchez, al presidente de la República Dominicana en su visita oficial a España el 19 de abril de 2021 para hablar de sus negocios en la isla. Y es que, amigos, el documento que publica, lo vamos a ver ahí en pantalla, el señor Guillermo Rocafort, es un documento que en su momento ya hemos hablado, pero que hay que volver a hablar. Mire lo que dice. Es que esto es un documento de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial, o sea, la UCO. Dice: Aldama se valió de su relación con Koldo y Ábalos para influir en la concesión final del rescate de Air Europa. A través de esto, llegó a mantener entrevistas junto a Javier Hidalgo, con la entonces ministra de Economía y Hacienda, igualmente con el vicepresidente de la SEPI, llegando incluso a contactar con altos niveles de decisión en favor del rescate de Air Europa. Me dice K que ya le ha llamado al uno, en cuanto sepa te digo que ha servido la llamada. Dice: ya en septiembre de 2020 Aldama comunica a la secretaria de Hidalgo que el rescate estaría aprobado, si bien finalmente se acordó mediante acuerdo de Consejo de Ministros de fecha de 3 de noviembre del 2020 por una cuantía de 435 millones de euros. Y luego verán ustedes en la parte de abajo, se lo voy a leer porque seguramente a lo mejor no lo pueden ver, dice: en sus conversaciones, cuando hace referencia al presidente de gobierno, lo hace siempre nombrando como número 1. A modo de ejemplo, en la evidencia M2 y V10 se localiza en la conversación entre participantes. Dice: el presidente de República Dominicana vuela esta noche a España, ¿sabías? Verá al número 1 nuestro y sería bueno que el jefe le viera también. Amigos, es que esto es el documento de la UCO, que está hablando de cómo Aldama está preparando un rescate de 400 millones de euros. Y para ese rescate está contactando con vicepresidentes del gobierno, con ministros del gobierno y con el número 1, con el presidente del gobierno. Y este señor tiene los santos bemoles de seguir en Moncloa hablando de escudo social y de porquerías. Señor Vito Quiles, es que esto... claro, la gente dice, es que Sánchez no cae. Dicen ustedes que es que tendría que caer. Hemos publicado más de 100 noticias donde Sánchez tendría que caer si estuviera en otro país. Pero este país parece que se ha acostumbrado, y algunos quieren que se acostumbren, a la corrupción, a la destrucción del Estado de Derecho y a convertirnos en una dictadura. Que eso quieren, tanto unos desde la derecha como otros desde la izquierda, que estemos calladitos y que no digamos absolutamente nada. Efectivamente, además yo creo que ese es el problema, ¿no? Y yo creo que también, pues evidentemente, usted, claro, desconoce a lo mejor que
que claro, que como somos pseudomedios, ¿no? Pues evidentemente a Pedro Sánchez le da igual. Nosotros somos pseudomedios, nosotros no tenemos veracidad si criticamos al gobierno, si evidentemente objetamos cualquier cosa sobre las políticas de Sánchez, pues no tenemos ningún tipo de autoridad, ¿no? No, me parece lamentable, ¿no? Y además, yo es que sinceramente lo que me pregunto es, ¿este señor cuándo va a dejar de mentir? Porque constantemente estamos viendo como el Partido Socialista dice unas cosas unas semanas, luego hace las contrarias o luego opina de forma distinta, porque dijeron, por ejemplo, que Aldama era un pringao, poco más que un agente de la tía, de Mortadelo y Filemón, un personaje, un ridículo, y ahora de repente era el que le gestionaba todo al Ministerio de Industria, al Ministerio de Transporte, reúnete con Tour España, reúnete con empresas ferroviarias, es decir, lo gestionaba absolutamente todo. Iba a la planta noble de Ferraz, se tomaba ahí un cafetito, se iba con Ábalos a Venezuela, iba al aeropuerto a recibir a Delsi, y era un personaje, era que decía Sánchez, este pringao, ¿no? En fin, este fantasma. Y yo creo que bueno, se está demostrando cómo efectivamente no es así, cómo nos han engañado, y al final el presidente del gobierno, yo es que sinceramente creo que no va a caer, pero porque él tiene rasgos tan psicopáticos, es decir, está tan sumamente, bueno, yo podría decir, enfermo, ¿no? Porque claro, él se autoengaña, ¿no? Y él miente hasta la fecha de nacimiento. Él ha dicho que nació un día y luego se ha demostrado que oficialmente estaba registrado otro. Es decir, ¿no? Y entonces yo creo que al final esto es un gran problema, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el tema de Delsi otra vez y el presidente decía, no tenía ni idea, y dijo en el Senado, yo no lo sabía, me avisaron y fue algo improvisado. Y luego había un WhatsApp, un mes antes, en el que Ábalos le decía, presidente, viene Delsi, y ponía, bien. Y claro, él nos intenta engañar y nos intenta decir que son cambios de opinión, pero yo creo que en un país normal y civilizado este señor ya estaría, pero no estaría fuera del gobierno, estaría entre barrotes. Sí, lo normal. Señor Jara, es que lo que acabamos de leer es la prueba definitiva, una prueba, un indicio muy importante de que este hombre está pringado por las tramas hasta el cuello. Estamos presididos por un tirano y España ya es de facto una narcodictadura. Que el fiscal general del Estado, que es el escudo frente a la arbitrariedad, esté imputado no por un delito, que este es el segundo, ¿eh? Hay otro condenado previamente por desviación de poder, cuando coloca a su mentora Dolores Delgado en la sala de lo militar del Supremo, ¿eh? Es el segundo delito. Porque es que no se está diciendo, pero que es la segunda vez. Y que no son delitos por defender al Estado. No, son delitos por abusar de su posición. Dice que es por desmentir un bulo, ¿eh? Ya, sí, claro. Pero es que ese no es su trabajo, ¿no? Ese no es su trabajo. Su trabajo es otro bien diferente, que es defendernos a los más débiles, a los que no estamos en los entramados de poder de los abusos de los poderosos, ¿no? Ese es su trabajo. Y ahí no se le ve, ¿eh? Yo la pregunta que me hago, señor Jara, es que es muy interesante y es muy paradójico. ¿Cómo es posible que la institución y la persona encargada de perseguir los delitos en España esté imputada por cometerlos? Es la pregunta que no entienden los españoles. Yo no sé qué tiene que pasar para coger a esa persona y meterla entre rejas, directamente. O sea, sí que cuando llega esta mañana a la sala para declarar, se le permite hablar con el fiscal, que es su subordinado. Ya hemos hablado de eso. Vamos a hablar de esta prueba, que en su momento se sacó, pero hay que sacarla de nuevo, que la UCO está diciendo que el presidente del gobierno está hasta el cuello, que está implicado en toda la trama, que está el señor Aldama. Lo más grave de ese tuit de Guillermo Rocafort y ese documento que acaba usted de leer de la UCO es el día que se celebra ese Consejo de Ministros. Creo recordar que es Ábalos quien le pone un mensaje a Aldama y Aldama le dice que está ok, y Aldama le pone un mensaje a Hidalgo, le dice que se ha aprobado el rescate, y no sé quién está reunido en ese momento con la mujer del presidente del gobierno. No sé si es Aldama o es Javier Hidalgo, cuando reciben la noticia de que se ha aprobado el rescate de Europa, ¿no? Yo creo, fijaos, no sé si vais a coincidir conmigo, ¿no? Yo creo que algún día tendremos que empezar a investigar quién es realmente Aldama. Porque aquí, como decía antes el señor Quiles, se ha hablado de que si era Mortadelo, que si era Filemón, que si era un tal, que si era el agente de la tía. Y yo creo que es mucho más profundo que todo eso. Yo creo que Aldama no es que esté por encima del bien ni el mal, sino me da la sensación de que Aldama encarna parte de alguna institución del Estado.
Y por eso es el perejil que está en todas las salsas. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Reunido con la Guardia Civil, con el FBI, con miembros del FBI, ¿no? Y con la aquí en CIA. España. Yo creo que es una personalidad muy importante, que evidentemente tiene mucho que decir, que no lo ha dicho todo. Yo además he intentado durante este tiempo contactar con su equipo más cercano, con su portavoz, que es don Ramón, que concede entrevistas en algunos medios y tal. Y es verdad que lo que a mí me llega desde su entorno es que está decidido, pero decidido en expulsar a Pedro Sánchez. Y de verdad él así lo cree. Y él cree que el gobierno se la ha jugado, cree que ha tenido que verse en una situación muy complicada precisamente por la traición de Pedro Sánchez, y que ahora mismo es una persona que está enrabietada, que tiene mucho poder en su mano, que tiene mucha información y que quiere a toda costa acabar con el presidente del gobierno. No sé si lo podrá hacer, no lo pero sé. desde luego que lo que está sacando, lo que está publicando y lo que va diciendo lo va corroborando y lo va demostrando, lo va avalando con pruebas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, porque desde el principio el gobierno dijo que no tenía pruebas de absolutamente nada. Y lo está entregando casi todo. Fíjate, a mí Pero me es que queda prueba de dudas, ¿no? absolutamente nada cuando un informe de la UCO habla Sí, no, de está cómo claro. han gestionado un rescate de 400 millones Una mordida de de euros. 400 millones. Pero Aldama, Una mordida. ojo que Aldama estaba haciendo su trabajo, ¿eh? Claro, Cuidado, es que- estaba es haciendo bravo. su trabajo el para go- Hidalgo. el Esto Cuidado. no gobierno- es que lo digamos nosotros, lo dice la No, pero que la Aldama policía estaba... judicial. O sea, Sobre ese informe, No, el gobierno, si los fuera hidalgos coherente- contratan a Aldama y le dicen, oye, nosotros necesitamos rescatar la compañía. Y dicen, no te preocupes, que yo te la rescato. Y él hace su trabajo. Claro. Pero claro, y hoy, volviendo a lo que comentaba Vito de Aldama, hoy hay gente que está diciendo por ahí que al no ingresar en prisión supone o podría suponer que hay un principio de acuerdo entre Aldama y el gobierno para no tirar de la manta. Y a mí me llega por otro lado... O sea, por otro eso Yo estoy creo que diciendo. no. Yo creo a que- ver, yo soy de esa opinión. Yo creo que no. Yo creo que no. Por tal y como he oído las entrevistas y veo las pruebas. También he oído que, aunque tenga muchísimas propiedades, también tiene determinados problemas económicos para pagar sus abogados. Por ejemplo. De todas formas, el PSOE quiere meter a Aldama en la cárcel valiéndose de la figura de acusación claro, popular. eso Claro, es yo lo que me chistoso. pregunto es, en la reforma judicial que impuso el Partido Socialista, por lo que aboga, es por eliminar la posibilidad de que cualquier partido político pueda ejercer de acusación popular. ¿Nos están tomando a todos por imbéciles o es que se creen que lo somos? pero ¿O somos lo grave- como ellos? lo ¿Se ven grave- reflejados en un espejo? Porque lo que yo de verdad considero que es lamentable es que nos estén diciendo, no, los partidos políticos se entrometen en la justicia, no pueden ser acusación. Ahora, ellos aprovechan ser acusación para pedir que Aldama ingrese en prisión. Es que Pues, sinceramente, lo yo creo grave, que nos lo toman grave como- de eso como y lo que le ha imbéciles, dicho la el verdad. juez es que ellos no pueden ser la acusación particular porque ellos están implicados dentro de la trama. Y por eso no han metido a Aldama otra vez nuevamente. El señor Aldama hablará cuando le convenga y Correcto. callará cuando le convenga. Y todos en su pellejo, sin el patrimonio que él, a través de sus artimañas, ha conseguido, en fin, de forma muchas veces a costa de los propios españoles, todos haríamos posiblemente lo mismo, es decir, callar o hablar cuando nos conviene. De tal manera que el tirano de la Moncloa caerá no por lo que haga Aldama, sino por lo que hagamos los demás con esa información. Yo creo que lo vamos a tener muy complicado, porque mira, hay mucha gente que dice tocar la puerta de Europa. Tú tocas la puerta de Europa y ves, Ursula von der Leyen, corrupta. Tuvo que dimitir del gobierno alemán cuando era ministra. Antonio Costa dimite por presunta corrupción a causa de los negocios que tenía su hijo con Aldama y con Villafuel, y con un matrimonio chino con Bacao. ¿Vale? Teresa Rivera, presuntamente implicada en todo el tema de la Dana de Valencia, allí Europa. Y llega y resulta, y tú llegas aquí en España, no ganas unas elecciones en 7 años, estás presidiendo el gobierno. Y te cuesta trabajo llegar a los 176, pero tú tienes a lo peor de España. Tienes a terroristas, tienes al PNV, a los recogenueces, y tienes a los golpistas catalanes, a los partidos golpistas catalanes, no nuestros compatriotas catalanes, que son los que te van a soportar, porque saben que si mañana llega el Partido Popular acompañado de Vox, porque claro, si no llega acompañado de otro... Pero señor No, Trejo, este no lo he vamos hecho a ni hacer para una huevo. pregunta. Pedro Sánchez es un boxeador de hoy. O sea, no No, gobierna. Sí, estoy totalmente convencido. No, sí. resiste, resiste. Mira, Pero no, no es que resista, él está muerto. Fíjese. Lo que pasa es que la oposición
No. Es que no es capaz de darle. Pero es que no ni- puede. Ni Bueno, un jab. Eso de que está muerto no lo sé Es yo que no muy puede. bien, ¿eh, don No, Jesús pero mira, Ángel? fíjate. Bueno, porque Porque lo que lleva hace ya es 6 darle- años y va fíjate, para largo esto. una- hay No, una- pero una ahora cuestión. mismo sí, la situación de corrupción ya es Una globalizada, cuestión, es una pocilga cuestión, total. Y Pero no lo sé que- si usted se acuerda. Y usted, Sí, pero ¿quién le van a dejar de porque apoyar? Vito Los no, socios, porque que son unos corruptos Vito también, seguro, que han dado un Vito golpezo en seguro que Cataluña, estaba ganaba dinero de los aprendiendo a andar. catalanes. ¿Quién Ustedes sabe? no se dan cuenta que la situación que estamos atravesando en este último año, en estos 2 últimos años, son muy similares a las que se vivió en España en los años 94 y 95, cuando estaba en plena descomposición el gobierno socialista de Felipe González, después de 13 años pero aquello era gobernando. otra cosa también. No, era lo mismo, pero en otro tiempo. Era parecido, sí. Eran muy parecidos, y es que... Pero había una posición. Estaba el señor Aznar, día sí, día también, váyase, señor González, claro, váyase. y aquí Había es, posición. yo te apoyo un Real Decreto, mañana te apoyo el minibús. otro, al otro te apoyo otro. Pa' que te montes. Y ahora Pa' que te montes. te ayudo a Y que luego financies sale al PNV González con el Pons palacete. atacando a Donald Bueno, Trump bueno, y a diciendo ver, que es un gorila. O sea, lo del socio, o lo del presunto socio de Pepe Blanco, es para nota. Es para que no volviera a pasar por el Partido Popular ni a recoger su despacho. Debería estar en la no solo puñetera de calle. PP, porque yo tampoco. O sea, hablo de la oposición. La oposición, No hay. que en España son No, dos no, partidos, los azules y los Ya verdes. está. Los azules están en son unos cagapoquitos, no vaya a ser que si hacen Bueno, su la trabajo. única posición que veo es la de la presidente de la Comunidad de Madrid. La única. Correcto. Y por eso van a por ella, claro. Cuando habla de política nacional, acierta. Es que- Cuando es que hace políticas regionales, bueno, ya veríamos, ¿no? Pero efectivamente, por lo menos da la cara y dice cosas valientes que van al grano. Cosa que no pasa en el resto. Cuca Gamarra, cada vez que habla, es que se apaga la tele puta sola. madre mía. Se activa el timer, ¡pap! Te desconectas. Sí, pues Núñez cógete- Fijo le han quitado las gafas y ha dejado de ver. Pues cógete al Borja, ¿A quién? al señor Semper. Pero si ese no ha montado galerías de arte. Yo qué sé, me voy a callar. No, claro, es que... o sea, No vaya usted, Miren, no vaya usted yo por lo que monturas. creo es que la única oposición que hay en España ahora mismo al gobierno es la oposición mediática. Somos un par de medios de comunicación, un par de periodistas libres e independientes. Porque si tenemos que depender de los partidos políticos, de verdad tenemos Sánchez para mucho tiempo, ¿eh? Pues amigos, vamos a continuar y la verdad que hay muchísima gente preguntando en el chat que le hagamos preguntas a nuestro querido Vito Quiles. Por ejemplo, preguntarle por qué a los políticos... no Que sé, hace no mucho le- tiempo que no vengo, claro. No le pregunta a usted sobre los inmigrantes que están en los hoteles o los valencianos que están desahuciados y sin techo. Y también le preguntan de dónde saca usted fuerzas y sobre todo valor cuando constantemente está en territorio hostil. Bueno, en primer lugar, me encantaría poder preguntar por absolutamente todo, pero realmente mi situación es un tanto anómala, porque es verdad que cuando yo me presento a las ruedas de prensa... que por cierto, esto lo quiero contar aquí en exclusiva, que me parece muy preocupante. A ver, venga. Nos han inhabilitado los micrófonos de la sala de prensa del Congreso. Es decir, yo ahora voy a la sala de prensa del Congreso y nunca me daban el turno, porque al final me lo tenía que saltar, porque si no, no preguntaba. Y entonces tenía que esperar a que todos los compañeros preguntaran y al final yo hablar. Lo que pasa es que el político se iba y todas estas escenas tan bochornosas que hemos visto, ¿no? Pero es que ahora ya no es que no me dejen preguntar, es que encima me pagan el micrófono, o sea, es que no me dejan ni utilizar los instrumentos que debemos poder Pero, utilizar. ¿el los suyo medios de únicamente o comunicación. el de todos? No, los de toda la sala, porque lo que hacen ahora es, como son los representantes del grupo parlamentario, es decir, el PSOE es un socialista, el que da el turno de palabra, el jefe de prensa, al periodista que le apetece, cogen un micrófono de mano, como han apagado todos los de las mesas habilitados, y se lo dan al periodista que le apetece. La Sexta, Al País. el diario.es, la cadena SER. ¿Y qué dice el Colegio de Periodistas? El Colegio de Periodistas, bueno, si la Asociación de Periodistas se le va a apoyar a Maestre cuando me destrozó el micrófono por hacer mi trabajo, ¿qué O van sea, a le apoyó Maestre, la Asociación de Periodistas. minoritarias, pero asociaciones Sí, sí, minoritarias. sí. Y a mí nunca me han concedido amparo. Cuando Óscar Puente me dijo saco de mierda, lo vas a pagar caro, nadie abrió la boca en favor mía. Y sin embargo, cuando Miguel Ángel Rodríguez le ha dicho a alguna periodista, oye, callaos ya, que al final lo cierro, han salido todos los medios de comunicación a apoyarle. Pero bueno, es verdad que es muy preocupante porque en el Congreso ya, que es la sede de la palabra, es el templo del diálogo, el Congreso de los Diputados de España, pues en la sala de prensa no ha apagado los micrófonos. Y claro, Pero, ¿y usted no puede poner una queja ahí?
No, yo lo único que puedo hacer es levantarme, comprarme un megáfono y plantarme allí para analizar eso. Es lo único que pienso, ¿no? Porque de verdad, o sea, yo antes no podía preguntar y bueno, no lo aceptaba, pero es lo que nos toca. Don Es Vito, lo que es nos una toca buena vivir. metáfora, ¿eh? ¿Eh? Es una buena metáfora. Pero es que, claro, ahora, y entonces, claro, al hilo de, Nos oye, han ¿por qué no apagado preguntas los por esto? micrófonos. Por esto. Yo digo, si es que en las Bueno, salas de yo le prensa... quería hacer una pregunta también. Usted, bueno, no es valenciano, es alicantino. Sí, es vale. de Bueno, Elche, valenciano también, claro, sí. de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está viviendo la gente de Valencia que estén abandonados? Los ha abandonado Sánchez como perros directamente. Ni ayudas ni nada. Primero lo provocó el desastre. Luego lo dejó que se murieran, se ahogaran definitivamente sin mandar ayuda. Y ahora ya quiere rematarlos. No, es una absoluta vergüenza, es lamentable y sobre todo es espeluznante la forma de mentir que tiene este gobierno. Porque yo le pregunté al señor portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Pachi López, en rueda de prensa del Congreso, que por qué destinaban 500 millones de euros para los países menos desarrollados, como hizo el gobierno, para países extranjeros 500 millones, y a los de la ANA los tenían afectados, que no le llegaban las ayudas, y presumió de que habían llegado 1.000 millones de euros en ayudas para la ANA. Tururú, por aquí, no ha llegado nada. El otro día me planté en Valencia y dije, el gobierno dice que los de la DANA ya tienen ayudas. Dije, voy a ir a Paiporta, pregunto por vecino, no me ha llegado absolutamente ni un céntimo, nada del gobierno, nada de la administración, me ha llegado algo de la Generalitat. ¿Y sabéis de dónde llegaban las ayudas que presumían los vecinos tener? De Juan Roig y de Amancio Ortega. Eran las únicas ayudas que estaban llegando, las de Mercadona y las de Inditex. 8.000 euros a un señor que me contó que su cuñado tenía un bar, 12.000 a una persona que estaba reformando la casa. Es que no llega absolutamente nada del gobierno. Y yo al final me pregunto, ¿para qué narices pagamos impuestos en este país? ¿Para que se lo lleve Marruecos? ¿Para que se lo lleven los países tercermundistas? ¿Para que se lo lleve el catering del Falcon? ¿Para que se lo lleve la mujer de Pedro Sánchez? ¿Para que se lo lleve el software de la Complutense de una que dirige una cátedra y no tiene licenciatura? Es decir, ¿para qué cojones pagamos impuestos cuando están nuestros compatriotas muriéndose de hambre, que no tienen para dormir en sus casas, que tienen las casas bajos destrozados, y nosotros aquí malgastando el dinero en publicidad institucional? Bueno, usted lo sabrá, 100.000 euros ahora otra vez en medios de comunicación, digitalizar medios de comunicación. Este también es digital, tenéis un periódico, una página web, no sé si os ha llegado algo. No. A mí tampoco. 160 millones. Nos de ha llegado la euros, lo gracia. último. Amigos, y vamos a darles a todos ustedes pues un mensaje de un sitio mítico. Ya es mítico por una sencilla razón, porque ahora mismo ya está considerado, según los usuarios, como el primer restaurante de Madrid. Ha pasado del segundo al mejor restaurante de Madrid por los usuarios. Estamos hablando de los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Monte de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Monte de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Señor Jara, es que cuando terminemos de aquí nos vamos a los Montes de Galicia, porque con el hambre que tenemos y además lo bien que se come. No, y es consolador, ¿no? O sea, la comida española nos ayuda en fin, a sobrellevar esto con un poquito de más resistencia física y mental, ¿no? Ese guayú espectacular. 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 Pero, ese lenguado con salsa de limón y mantequilla, único. La ventresca, Como sigan así, que es una yo me joya. levanto y me voy. No espero a que se termine el programa. pues, o sea, ¿Y usted qué experimentó el día que estuvo allí? No, aparte de que la compañía era magnífica, estaba usted por allí de jefe de comensales, indudablemente ese pulpo a la gallega, eso no tiene... Qué bueno, el pulpo lo ponen muy bueno en muchos sitios de Madrid, faltaba más. Pero es que este era pues como mantequilla en la boca, es un manjar. O me acuerdo, o sea, hablo sin mentir porque eso es marca de mi casa, los buñuelos. Los buñuelos de bacalao. Bueno, pues un manjar maravilloso. Yo me tomé una filloa y parecía que me había tomado 6, de una nata maravillosa, con una calidad y con una presentación. Echas un rato magnífico, comes bien, te nutres y te da fuerzas para seguir defendiendo a la patria. Yo me voy. Pues amigos, nos vamos todos a los Montes de Galicia, pero de momento nos vamos a publicidad. No se vayan, amigos. La operación Tran contra Maduro ha empezado. El tren de Aragua a punto de caer. Todo esto después de publicidad.
Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.